Una de las cosas que a todos nos está sucediendo y a todos nos sucede es precisamente en algún momento nos embaucamos en todo este proceso de querer capacitarnos, de querer tener una formación, recibir un conocimiento, y en todo ese contexto de ir en pos de encontrar una formación para sentirnos idóneos en un oficio o en una actividad profesional, técnica o cualquier otra, pero que nos sirva para desarrollar acciones que nos ayuden a desarrollarnos y a formarnos como personas y tener un oficio idóneo en el cual podamos desempeñarnos y adquirir los beneficios y las alegrías y los goces de desarrollar un trabajo agradable, pues nos enrumbamos por muchos caminos, por muchos senderos en pos de encontrar esa formación. Y sabemos nosotros que cuando ya la encontramos, que cuando ya tenemos la formación, adquirimos el título, por ejemplo, la idea es que nos desarrollemos y que ejecutemos o nos movamos en ese escenario en el cual nos hemos movido durante el tiempo de estudio para formarnos, y ahora ya en una práctica, ya en un desarrollo de esa actividad, de haber sido capacitados, entonces desarrollar unas acciones que lleven o nos motiven a conseguir ya resultados con respecto, digamos, a esa formación. Igual nos pasa de pronto en lo que tiene que ver con la formación de arriba, es decir, cuando hemos recibido una información que es muy compleja, que es muy profunda, que es dinámica, que es extraordinaria y que nos ha motivado ¿a qué? A que estemos pensando cada día, cada momento en quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos en este escenario, por qué estamos así en este escenario y a dónde debemos conducirnos, a dónde debemos llegar, cuál es el objetivo y cuál es realmente la situación que hoy tenemos, cuál fue la situación de la cual vinimos y por qué se nos proyecta hacia unas situaciones en el futuro que deben ser mucho más agradables y mucho más fuertes y profundas, y que son precisamente las que tienen que ver con el reino de los cielos, ese reino de los cielos el cual Jesús nos vino a presentar. Entonces, a partir de ese momento también de encontrarnos con esa información, es decir, de habernos encontrado con Jesús, de tener, digamos, un encuentro personal con el Señor Jesús, entonces, a partir de ese encuentro, a partir de esa información que recibimos inicialmente, pues comenzamos seguir una continuación, un trabajo de estudio permanente, de irnos a la palabra, a la Biblia, a la revelación de Dios para ir conociendo, y de esa manera nos vamos nutriendo, y al final de las cosas, o en el transcurrir de todo ese tiempo de formación y de ir recibiendo toda la información por parte del Señor Jesús y de todos los que a diario y por todos los medios están enseñando y están formando, pues entonces ahora la idea es que adoptemos o que desarrollemos unas acciones, digamos, referentes a ese tema o a esa información que hemos recibido por parte del Señor Jesús. Esas acciones son de una u otra forma. Hay muchas acciones hoy en día en lo que tiene que ver este tema del Señor Jesús. Y sabemos nosotros que hay muchas formas de pensamiento y hay muchas formas de hacer las cosas con respecto, digamos, al mensaje de Jesús, con respecto, digamos, a la buena nueva del Señor Jesús. Pero realmente hay solamente un decálogo o una información muy clara que está en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 21, en donde hay, digamos, una serie de
hechos, una serie de acciones que debe desarrollar el verdadero servidor de Jesús. Y esas acciones son las que siguen y son las que se muestran en aquella persona que realmente está motivada o está, digamos, recibiendo esta información de arriba. Yo voy a permitirme leer algunos apartes, o podríamos de pronto leer todo este capítulo, que es fundamental en lo que tiene que ver con las acciones de un verdadero servidor de Jesús. Y hoy hablo de un verdadero servidor de Jesús porque lastimosamente nos encontramos de que además de esos verdaderos servidores de Jesús, hay muchos otros que ya de pronto no son verdaderos servidores de Jesús, sino verdaderos interesados en Jesús en el tiempo de hoy. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 21, encontramos lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí hay un verso muy importante y es en el cual nos vamos a detener un poquito. Es el verso 9 del capítulo 12 de Romanos, donde dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, acunas de fuego, ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es una cantidad de acciones importantes que son realmente las que se producen a partir de cuando una persona, cuando un ser humano se encuentra con el Señor Jesús. Esos serían los resultados, esos serían los verbos que tendría que estar conjugando a partir de ese momento de encuentro con el Señor Jesús y hacer las cosas que ya el mismo Señor Jesús ha demandado para con aquellos que se encuentran con Él. El apóstol Pablo aquí nos marca algo muy importante. Dice que el amor sea sin fingimiento. Nos vamos a detener ahí en ese verso. Es decir, podríamos pensar entonces que se puede fingir el amor. Nosotros entre la relación que tenemos a diario podemos posiblemente engañarnos los unos a los otros. O sea, el amor hoy podríamos decir tiene un aspecto circunstancial, ¿verdad? Podemos manejarnos mañosamente mostrando una cara a los demás con el fin de conseguir una cosa diferente, pero no realmente mostrando o siendo genuinos en lo que tiene que ver con este sentimiento. Sabemos nosotros que hoy hay días del amor y la amistad, día del maestro, día del médico, todos los días del padre, de la madre. Y ciertamente es importante que ojalá pues todos los 365 días sean un día específico para alguien y que cada día podamos nosotros desarrollar
sentimientos de amor y demostrarlo y expresárselo a aquella persona o a aquellos seres a quienes realmente amamos. Si Pablo está diciendo que el amor sea sin fingimiento, es porque podemos estar en la capacidad de fingir, de no hacer las cosas en forma, digamos, genuina. Pero miren que no se gana absolutamente nada con este tema de estar fingiendo las cosas, porque en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, de nada nos sirve, digamos, estar posiblemente en esa actitud de fingimiento, pero bueno, son las acciones propias de aquel que de pronto no ha encontrado o no está, digamos, haciendo las cosas en esa medida o en esa altura que el Señor Jesús nos está solicitando en este capítulo de Romanos. En 1 Corintios 13, versículo 4, encontramos ahí la claridad acerca de ese amor, del verdadero amor. Dice que es sufrido, dice que el amor es benigno, dice que no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor estará por siempre. Alguien decía: amor, alma de la vida, porque viene de Dios. El amor verdadero, ese amor de Dios, tiene una base inamovible, es una base totalmente rígida, no la puede cambiar nadie. Y esa base de ese verdadero amor de Dios, sabemos nosotros que es la justicia, la santidad y la verdad. Entonces, ¿para qué fingir nosotros, verdad? Ahora, si nosotros actuamos de esa manera fingida, la situación también es un poco complicada para nosotros, porque Jesús se refiere muy duro en estos casos, ¿verdad? Sabemos nosotros que cuando Jesús se refiere, por ejemplo, a los fariseos, lo hace de una manera muy fuerte. En Mateo capítulo 23, versículo 27 y 33, él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera. A la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, hay aquí una fuerte expresión del Señor Jesús para con esas personas que fingían hacer las cosas de determinada manera y de pronto pues estaban pensando muy diferente. En este verso, el amor sea sin fingimiento, seguid, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Hay unas acciones, ¿verdad? Son acciones imperativas, son ya, hagámosla enseguida. Aquí no hay vueltas, no hay rodeos por parte de Pablo en este versículo. Aborreced lo malo es un imperativo, seguid lo bueno es otro imperativo, o sea, verbos aborrecer y seguir que están totalmente conjugados en imperativo. Ahora, cuando nosotros, yo no sé si a cada uno de ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros tenemos una actitud de aborrecimiento hacia determinadas cosas, ¿verdad? Pues inmediatamente esas cosas suceden y hay, digamos, una actitud bastante fuerte de rechazo y de confrontación con respecto a esas acciones. Nosotros vemos que Jesús tuvo algunas reacciones con respecto, digamos, a ese estado de estar aborreciendo lo malo. Los mercaderes en el templo, por ejemplo, Jesús
en Mateo capítulo 21, versículo 13, volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren que el Señor Jesús aquí, digamos, viene, digamos, en una actitud muy fuerte, claro, porque está, podríamos decir, conjugando este verbo en imperativo: aborreced lo malo. No podía tolerar la situación que se estaba dando en ese momento en el templo. No la concebía, no la pudo asimilar, no podía, podríamos decir, tragarla así tan fácilmente, y tiene necesariamente que asumir una conducta, y es una conducta fuerte, porque está totalmente aborreciendo esta situación anómala, ¿verdad? Sabemos nosotros todo este tema de los sacrificios y de los holocaustos tienen su connotación y tienen una explicación clara que será motivo de estudio para otros temas, pero en ese momento toda esa información, miren cómo estaba siendo desarrollada por parte de estos señores ahí en el templo, y el Señor, precisamente al ver de que las cosas no están tomando el rumbo y no se están desarrollando en la medida ni con la proyección ni con la significación que tenían con respecto precisamente al mismo pacto que él iba a hacer, pues se maneja de esta manera. Hoy podríamos decir también están sucediendo cosas muy parecidas, y es posible que si viniera el Señor Jesús ahora, pues lo más seguro que tendría que referirse en los mismos términos sobre la última palabra, precisamente cueva de ladrones. Hay muchos ladrones hoy en día, ¿verdad?, que están, digamos, simplemente desarrollando una acción de beneficio para vivir y para tener y para poseer aquí en este sistema, y aquí pues se quedarán, ¿verdad? Porque no podríamos pensar si estamos robando, si estamos mintiendo, si estamos tergiversando las cosas, pues no sé si el Señor Jesús nos llevaría o creería conveniente que podamos hacer parte de la esposa para desarrollar y para disfrutar de esas bodas del Cordero. Entonces, hay acciones fuertes en el momento cuando se encuentra usted con lo malo y de inmediato tiene que aborrecerlo. Moisés, por ejemplo, nosotros encontramos que en la Biblia Moisés, la Biblia cuenta muy claramente de la mansedumbre de Moisés. Es un hombre de Dios, pero frente a lo malo también reacciona furiosamente. Cuando vio la corrupción en que había caído el pueblo, tiene, digamos, una reacción bastante fuerte. Ahí lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 32, versículo 19. Dice: ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces, miren que encontramos ahí unos registros muy claros y fuertes de personas humildes, inclusive el mismo Jesús, que reacciona de rechazo y de aborrecimiento total a conductas anómalas, es decir, a lo malo. Seguid lo bueno. Si todo está bueno, pues a nuestro alrededor, si todas las cosas que están sucediéndose en este momento a tu lado, a tu alrededor, en tu oficina, en la calle, en el bus, en el Transmetro, en el Transmilenio, en el sistema masivo de transporte que está, digamos, implantado en tu lugar de trabajo, si todo está bien, pues tendrías necesariamente que apoyar y acolitar todas estas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué tal si las cosas no están sucediendo de esa manera? Pero si lo que estamos nosotros observando hoy en el escenario en el cual nos estamos moviendo es que casi la gran mayoría de las cosas están muy mal. Y por eso hay muchos académicos que se han preguntado qué ha pasado, qué está sucediendo, dónde ha estado el error. Especialistas en lo que tiene que ver la parte educativa, en lo que tiene que ver con su desarrollo socioeconómico, político y social, más que todo en el comportamiento mismo en el aula de clase,
están diciendo qué ha pasado y se han preguntado por qué. Porque lo que estamos observando hoy a nuestra diestra y siniestra y a todos los ángulos por donde nos movemos son situaciones anómalas y la gente conjugando en gran parte, todos son antivalores. Entonces podríamos decir que hay muchas cosas que están desordenadas y nosotros sabemos cuál es el origen de todo este desorden y toda esta dolencia y todo este caminar tergiversado en el cual se mueve hoy el hombre en esta historia. Ahora vamos a tomar un ejemplo de todas estas situaciones adversas y vamos a irnos precisamente a lo que tiene que ver con el evangelio, la forma de evangelio de hoy. ¿Para qué vamos a irnos a otros eventos graves que tenemos hoy? Si tenemos uno que está bastante dolido, bastante, digamos, lastimado y que es lamentable y nos da mucha tristeza porque nos involucra en alguna manera, y cada vez que hablamos del evangelio, pues es mucha la gente que está pensando que ya le vamos a pedir, que ya les vamos a someter, que ya los vamos a manipular, que ya los vamos a explotar, que ya vamos a sacarle el dinero. ¿Estaremos aborreciendo nosotros lo malo? Sí, la actitud suya y la mía es la de tolerar y permitir el sistema corrupto de hoy en muchas iglesias llamadas advertidoras, llamadas a advertir el plan de salvación de Dios. Si ya nosotros reconocemos que hay prácticas que riñen con las enseñanzas de la palabra de Dios y seguimos allí, y usted sigue allí aportando sus ofrendas, diezmos para financiar esos sistemas, ¿qué va a suceder? Pues sencillamente la justicia normal nos dice que cuando usted apoya determinadas cosas y no las denuncia, pues usted también está coadyuvando eso y también es culpable. Entonces, si estamos haciendo de esa manera, pues estaríamos convirtiéndonos precisamente en unos encubridores y financiadores de un sistema que está separando almas del reino de los cielos. Y si usted sigue allí, será entonces que estará aborreciendo lo malo como una acción de un verdadero servidor de Jesús. Si ya usted ha identificado que las prácticas que se están haciendo en ese conglomerado, en ese grupo, o en esa organización, o en esa división, o en ese concilio, esas prácticas están riñendo con las enseñanzas de la palabra de Dios, y usted está ahí, y sigue allí, y continúa aportando todos sus recursos ahí, entonces, peligroso, porque podríamos estar acolitando cosas no buenas. Dios mismo aborrece la maldad. En Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hay muchas notas en la Biblia que nos ordenan aborrecer la maldad. Pero la ordenanza de arriba es aborreced lo malo, seguid lo bueno. Sabemos que es imposible seguir lo bueno sin que tengamos que aborrecer lo malo. Pero ¿qué significará seguir lo bueno? ¿Será que seguir lo bueno sería seguir las corrientes religiosas que han impuesto los líderes de las organizaciones de hombres hoy para beneficio económico de unos pocos? ¿Será que eso será seguir lo bueno? Pues pensemos un poco. Yo creo que no sería aborrecer lo malo. Por el contrario, sería estar, digamos, congraciarnos con la maldad. Ahora, pero si hacemos conforme a todo este decálogo en Romanos 12, si nosotros procuramos, digamos, enmarcarnos dentro de estas notas importantes que encontramos aquí en el capítulo 12 de Romanos,
pues podríamos afirmar también que estamos muy bien o estaríamos muy bien reseñados por parte del Señor Jesús, porque son realmente las acciones que debe tener o que debemos tener todos aquellos que nos preocupamos por servir o por seguir a Jesús. Y lógico, hacer las cosas de esa manera, tener este tipo de acciones, va a conducir a un precio que pagar. Nosotros conocemos el precio que pagaron los verdaderos 12 seguidores del Señor Jesús, o por lo menos 11 seguidores del Señor Jesús, porque vivir la paz con Dios y saborearla, gustarla, ¿verdad? Vivir esa paz, gustar esa presencia del Señor Jesús, del Padre, implica precisamente la oposición violenta de aquellos que no se someten a la voluntad de arriba, expresada y revelada ahí en su palabra. Por ello el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Imagínense todas las cosas que pueden suceder. Aquí hay pues muchas cosas que explicar en lo que tiene que ver con esta confrontación, que de pronto no es tan de tú a tú, de frente a frente, en lo que tiene que ver con vernos las caras y golpearnos, sino digamos más que todo en lo que tiene que ver con la información que cada uno de esas personas ha venido desarrollando a través de todo su proceso. Pero es lógico que si hacemos las cosas de la manera como están reseñadas aquí en Romanos 12, teniendo las acciones propias de un verdadero servidor del Señor Jesús, ese va a ser el precio que pagar. Pero también hay un galardón claro y preciso y justo para todos aquellos que se mantengan y perseveren hasta el fin. Pero juntamente con el precio, con ese precio que debemos pagar, ahí está el galardón. Lo encontramos en Lucas en el capítulo 6, versículos 22 al 26. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces miren que la situación es complicada y es de mucho cuidado. Finalmente, encontramos nosotros que Santiago nos dice algo muy importante también en el capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, aquí la situación es de acción, es de acciones, es de conjugar cosas, es de ser imperativos en la conjugación de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y si queremos aborrecer lo malo y seguir lo bueno sin distraernos, tenemos que escuchar solamente la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesús, expresada claramente en toda esta revelación que tenemos en la Biblia. Entonces, hay que seguir reflexionando y hay que seguir pensando y abrazando toda esta información de arriba y haciendo las acciones que nos corresponden como verdaderos seguidores del Señor Jesús. Esa es la invitación. Mucho cuidado entonces, porque ya hemos visto que las notas que el Señor Jesús hace respecto, digamos, a aquellas personas que no estaban haciendo las cosas en esa forma o de esa manera, pues la voz del Señor Jesús se levanta muy fuerte para señalarlos
para decirles su condición y cuáles serían los resultados finales. No podemos descuidar una salvación tan grande como dice Pablo, y es que realmente es muy grande. Si usted comienza a mirar, a sopesar, a entender de dónde viene el Señor Jesús, cómo estuvo con el Padre, cómo después tiene que entrar en este escenario nuestro como código genético hombre para hacer las cosas que desarrolló, para abrirnos un camino, para darnos una opción, una oportunidad de que mañana, al final del siglo, este siglo que comienza con esta revelación terrible que nos ha llevado, digamos, a estas circunstancias, terminará en el postrer día, y ahí nosotros, usted y yo, los redimidos por el Señor Jesús, tendremos entonces la oportunidad de ir, de estar a la altura y al nivel del mismo Señor Jesús, es decir, con toda la plenitud del Señor Jesús. Esa es realmente la situación más agradable que nos pueda acontecer, y eso es muy grande, es muy maravilloso, y por eso quizás Pablo hace esta nota importante de alertarnos de que, cuidado, no se puede perder una salvación tan grande como esta. Dios nos continúe fortaleciendo a usted, a ustedes y a todos los que estamos en esta brega todos los días de permanecer hasta el final, para que logremos un día con Jesús volver a la casa del Padre. Dios les bendiga.